Pleito en Palacio Nacional. El brazo izquierdo de López Obrador, el más ruin de los funcionarios que tuvo López Obrador, porque es el que se encargaba de manipular la información, y al propio López Obrador. No con esto quiero decir que sea víctima López Obrador, pero la verdad es que este sujeto es tan maligno que hasta llegó a manipular al peje. Imagínense lo ruin que ha resultado Jesús Ramírez. Bueno, López Obrador se lo heredó a Claudia, se lo impuso a Claudia, es coordinador de asesores. Antes era el vocero de López Obrador, hoy es el coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum. Pero ¿saben qué terminó haciendo? Terminó controlando también comunicación. A raíz de que se encargaba de coordinar la comunicación de Claudia, termina retirándose por un embarazo para la maternidad. Ahí aprovecha Ramírez Cuevas y toma por asalto comunicación social de el gobierno de la República, y es el que controla las mañaneras, el que pone a los aplaudidores, voceros, los chayoteros que todos conocemos. Pero, híjole, siempre he insistido, tarde o temprano la justicia llega. Y se dio a conocer este fin de semana lo que ya se sabía que iba a ocurrir, pero ya se comenzaron a hacer público parte del contenido de un libro que escribe uno de los más cercanos de López Obrador, Julio Scherer. Julio Scherer, que terminó muy peleado con todos ellos, pero principalmente con López Obrador. En ese libro, Ni venganza ni perdón, que tiene todo de venganza, y Julio Scherer comienza a hacer revelaciones fuertes, y eso que nada más conocimos el primer capítulo, todavía no conocemos, pero déjenme decirle que dentro de las dos cosas fuertes, este podcast voy a retomar una. Las dos cosas que dijo Julio en lo primero que comenzamos a conocer del libro es que Julio Scherer manipuló a López Obrador para crear un programa para aquellos que habían terminado su relación laboral con la compañía de Luz y Fuerza. ¿Se acuerdan este sindicato de trabajadores de Luz y Fuerza que se volvieron muy chairos, muy pro AMLO? Bueno, Jesús Ramírez terminó rescatándolos, pero hizo que López Obrador destinara más de 27,000 millones de pesos cuando el tema ya se había resuelto en la administración de Felipe Calderón. Jesús Ramírez Cuevas fue a sacar esto del baúl, lo puso de nuevo en la discusión y manipuló a López Obrador para que se destinara ese recurso. Con eso hizo un sindicato que le obedecía a él, un sindicato sin trabajar, pero sí con un ejército de personas que comenzaron a ser el capital político de Jesús Ramírez y que le puso a Clara Brugada en su precampaña. Así que interesante, porque tampoco se puede acusar aquí de la inocencia de López Obrador, todo lo contrario. Yo creo que Julio Scherer está acusando directo a López Obrador de ser la cabeza de este desfalco millonario de 27,000 millones de pesos. Ahorita les voy a leer para qué alcanzaría eso. Pero bueno, ahí no termina el tema. También Julio Scherer lo está acusando de haber sido parte de este entramaje del contrabando de hidrocarburos, la distribución ilegal en México y el uso de esos recursos para las campañas de Morena. Jesús Ramírez terminó siendo una ficha, y miren, ya ha sido acusado antes. Aquí en este podcast hemos hecho 2 videos en los que ha salido embarrado en cuentas, en empresas fantasma con las que se desvió dinero para imprimir el periódico Regeneración, dentro de otras cosas. Pero bueno, aquí el escándalo es que el libro pone incómoda a Claudia Sheinbaum. Aquí el escándalo es que Claudia Sheinbaum le reclama a Jesús Ramírez el por qué no le advirtió del libro, del contenido del libro, por qué no le dijo la versión completa. Todo parece indicar que Claudia Sheinbaum apenas comienza a entender a qué se dedicaban cada uno de los cercanos a López Obrador y por qué López Obrador se los dejaba ahí,
porque de lo contrario Claudia no estaría peleando con él. Interesante porque, bueno, ahí se nota la desesperación de Claudia Sheinbaum de no tener el control de que le están reventando las cosas que López Obrador le impuso, y que Jesús Ramírez, lejos de ser un aliado de ella, es un aliado de López Obrador. Es un brazo de López Obrador, y hoy la van a embarrar en este libro. Imagínese usted el escándalo que se viene. El libro está por publicarse, todavía no sale a la venta, y ya está comenzando a hacer algo que va a erosionar al Estado. Ahora, es Julio Scherer, el hijo del gran periodista del Proceso. Pero Julio Scherer se dedicó más a la grilla, a los negocios, y terminó reventando con la 4T, principalmente con López Obrador. En aquel tiempo sí era un hombre muy, muy cercano, era la mano derecha de López Obrador. Hoy Julio Scherer lanza esta bomba y le revienta a Claudia Sheinbaum porque tiene a Jesús Ramírez Cuevas ahí en Palacio, coordinando las mañaneras y coordinando la política interior del gabinete. De ese nivel la imposición de López Obrador. Así que se sabe que esta semana se dieron con todo. Claudia Sheinbaum le reclama a Jesús Ramírez. Jesús Ramírez le hace ver que pues él no está ahí por Claudia, y todo parece indicar, según ya lo que se ha filtrado, que le van a cortar la cabeza a Jesús Ramírez Cuevas. Este es un golpe para AMLO, Este es un golpe brutal, y Julio Scherer ha logrado en esto que él ha llamado ni venganza ni ni perdón, perdón pero no venganza, ni venganza, ni venganza ni perdón. Bueno, pues sí, no los perdonó, y sí fue una venganza, porque definitivamente este pleito sí va a generar que Jesús Ramírez termine fuera del gabinete. Y claro, Claudia Sheinbaum no va a desaprovechar esta gran oportunidad. Fractura en Morena, golpes entre la mano derecha y la mano izquierda de López Obrador. Y finalmente, a quien van a poner en la vitrina para ser exhibido va a ser el propio López Obrador. Prepárese, vamos a hacer un segundo podcast de esto, porque les voy a contar algo que se adelantó del libro que no ha sido muy público. Y es fuerte, muy, muy, pero muy fuerte. Y es un tema ya de crimen organizado. Pero eso lo vamos a dejar para un segundo podcast. Hoy mismo, yo creo que después de este, para que no sean tan largos los dos podcasts. Así que, bueno, pues bienvenidos. Vamos a hablar de este pleito que traen Jesús Ramírez y Claudia Sheinbaum, y que ya están preparando las maletas de Jesús Ramírez, porque ahora sí se hizo fuera de la basílica. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Pónganse cómodos, pásenle a lo barrido, échenlas ahí. Bueno, usted desparrame toda esa energía. Y bueno, mientras maneja, mientras cocina, mientras sigue todavía dormitando, mientras hace el amor, no, qué horror, ¿no? Estar haciendo el amor mientras escucha el Troll, eso sí, no, apague, concéntrese en lo que haga. Bueno, mientras hagan lo que hagan y se les pegue la gana hacer lo que quieran, ustedes, gracias por estar presentes en el podcast. Pues sí, lo hemos dicho siempre, la implosión de Morena es inevitable, la forma en que se conformó, y es este proyecto de Andrés Manuel, que además es tan improvisado de la noche a la mañana en la ruptura del PRD y la creación de un partido político, un movimiento, porque ni siquiera partido, pero además con una complicidad, porque aquellos que se sumaron a López Obrador fueron cómplices. Algunos les vieron la cara de estúpidos, como Salinas Pliego, Lili Téllez y algunos otros que inclusive ya fallecieron. Pero finalmente López Obrador sí trajo
elementos que ya antes estaban señalados por corruptos, por cuestiones muy comprometedoras, y le valió madre a López Obrador. Él decía que se purificaban sumándose a su movimiento, y algunos otros resentidos. Algunos otros que jamás tuvieron la luz o trabajaron cuidando los gatos de Monsiváis y que jamás vieron la oportunidad de brillar. López Obrador les pone esta gran oportunidad. Y uno de ellos es Jesús Ramírez Cuevas, el que fue el vocero de López Obrador y que se convirtió en la mano izquierda de López Obrador, al grado que si tú querías hablar con López Obrador tenías que pasar primero por Jesús Ramírez, cuando él ni siquiera era el jefe de la oficina de la presidencia. Y bueno, Jesús Ramírez también se comenzó a apropiar de esta posición, a consolidarla, traicionando a otros que estaban en el proyecto, como el caso, bueno, como muchos casos que se han documentado y que ellos mismos se han quejado públicamente sobre Jesús Ramírez y el cómo los fue aislando y cómo les fue cerrando el paso y cómo manipuló a López Obrador con datos e información para que López Obrador comenzara también a aislarse de estos personajes que antes convivían con él. Yo no estoy disculpando a Julio Scherer, se ve que también tiene lo suyo. De hecho, a mí se me hace que es un libro que llega demasiado tarde, porque miren, Julio Scherer está relatando, no sé si se le pueda decir confesando, pero está relatando hechos en su libro que pues ocurrieron desde el 2018, 2019, 2020. Hay hechos que están ahí narrados hoy, pero que ocurrieron en ese tiempo, y se quedó entonces callado 5 años. 5 años. Y es hasta que se pelea con López Obrador cuando pues termina haciendo un libro para narrar toda la porquería y corrupción interna. Qué bueno que se da el libro, qué bueno que ellos mismos se escupen a la cara, pero qué mal que solamente cuando se les acaba la ubre, cuando terminan quebrándose al interior, iba a decir otra cosa, cuando terminan fracturándose, es cuando salen resentidos a contar todo. Ahí sí, qué lamentable que se esperara 5 años. Digo, si esto no lo hubiera contado a lo mejor en el 2024, quizá muchos votantes hubieran tomado otra opción, principalmente de Morena, porque aquí estamos hablando de situaciones incluso que no les va a gustar a los militantes de Morena cuando lean el libro. Pero vamos específicamente a este caso, porque además va a haber mucho que hablar de este libro. Insisto, vamos a hacer un segundo podcast sobre el tema específico del contrabando de combustible, el famoso huachicol fiscal. Ahora resulta que Julio Scherer ya lo sabía. Pero insisto, esto lo vamos a hablar en un segundo podcast. Vamos a esto. Voy a la nota, así como la publican los medios, para que luego no digan que yo invento algo. En Palacio Nacional hay preocupación por Jesús Ramírez y ya piensan en una salida elegante. Los señalamientos contra el exvocero apenas comienzan, los temores por el fuego amigo, rituales prehispánicos. Pero además, ya los medios lo pueden inclusive, ya lo están, le están poniendo encabezado de furia en Palacio, pelea en Palacio, revienta Claudia contra Jesús Ramírez Cuevas. Se pelean y ella ordena su renuncia como consecuencia de lo publicado en el libro de Julio Scherer. Así que, bueno, hay muchas coincidencias en quienes están escribiendo sobre esta filtración de que la gota derramó al vaso y que Claudia Sheinbaum sin duda va a aprovechar para sacudirse a Ramírez, que es lo mejor que puede hacer, sinceramente, y nos hace un bien a todos los mexicanos. A ver, este desfalco que están hablando, ahorita vamos a hablar rápido de él, de 27 mil millones, está costándonos a usted y a mí. A usted y a mí la gracia que hizo este pedazo de basura.
Y solo por generar un grupo de simpatizantes, no, pues 27,000 millones, a mí, de verdad, con menos, con el 1% yo les hago el mismo capital político, pero son huevones, no saben caminar, no saben hablar con la gente, no saben trabajarlo, quieren ir a comprar nada más. Y mal comprado, porque después hasta se les revirtió. Son momentos de zozobra para Jesús Ramírez Cuevas, el ex mano izquierda de López Obrador. El otrora hombre fuerte de Palacio Nacional. Este fin de semana recibió dos noticias inquietantes. La primera, el capítulo que le dedicó Julio Scherer en su libro, en donde, según ya lo adelantaron, en proceso, se le acusa de haber impulsado un decreto presidencial que habría afectado al erario en al menos 27,000 millones de pesos. Jesús Ramírez es responsable de ese desfalco millonario. El dato es sensible porque alimenta sus máximos temores del exconsejero jurídico y es quizá el primero en animarse a atacarlo públicamente. Hasta ahora Jesús Ramírez se movía con una armadura blindada, el cuidado personal directo del expresidente. Sí, desde Palenque lo han cubierto. Cada vez que a Ramírez se le insinúa un conflicto, López Obrador sale a rescatarlo. La segunda noticia es el reportaje que emitió Televisa, el del que hablamos ayer, no se pierdan ese podcast, en donde revelaron los negocios inmobiliarios de Alejandro Páez Varela, uno de los periodistas y cabeza de el medio Sin Embargo, que por cierto ya hay una bronca en Sin Embargo también, ¿eh? Dicen que se pelearon entre Álvaro Delgado y este güey. Chulo. Bueno, a lo mejor eso están poniendo para deslindar a Álvaro Delgado. A mí se me hace que Álvaro Delgado lo sabía perfectamente y también Álvaro Delgado debe tener sus propios negocios. Pero bueno, ahora el periodista de Sin Embargo es un exitoso empresario de real estate, pero que en el sexenio pasado era apenas una pluma al servicio del vocero de AMLO. Este movimiento revela que desde varios flancos lo estaban esperando. Ramírez Cuevas sabía que esto sucedería. Por eso los últimos 2 años del gobierno de AMLO fueron una agonía dolorosa. Me van a atacar por todos lados, repetía nervioso. Su pequeño equipo de confianza terminó hecho trizas, incluso con cuestionamientos internos sobre ciertas prácticas alternativas que su entorno había explorado para ayudarlo a sobrellevar la presión. Esta es buenísima, ¿eh? En algunos círculos contemporáneos ha vuelto a mencionarse la psilocibina, un compuesto presente en ciertos hongos alucinógenos utilizados históricamente en rituales mesoamericanos. El tema genera debate en la comunidad médica, aunque existen investigaciones en curso. Especialistas advierten que no hay consenso científico sobre los presuntos beneficios de la microdosis y señalan posibles efectos adversos. Según 3 fuentes diferentes que trabajaron en Palacio Nacional durante el sexenio de AMLO, el último año del sexenio estuvo marcado por tensiones internas y señales de desgaste que resultaban evidentes dentro del equipo. La relación con el presidente se deterioró tanto que cuando le negaron la pluri al Senado hubo un quiebre. Acuérdense que incluso se quería ir de legislador. Pero, a ver, no era por otra cosa, lo que quería era fuero. Sabía que lo iban a perseguir. Se atascó, se despachó con la cucharota y después quería que lo protegiera el manto de Morena a través de una plurinominal. El problema para el oficialismo es que ahora Jesús Ramírez, el hoy coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum, tiene en los papeles el cargo de coordinador de asesores. Dicho de otro modo, todas las denuncias, señalamientos y escándalos que surjan alrededor de su figura golpearían directamente a Claudia Sheinbaum. Se abren comillas. Lo mantuvimos en Palacio a solicitud, pero ya es hora, reconoció un colaborador del nuevo equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Dejarán sin protección al exvocero de López Obrador? Es una pregunta que ya tiene respuesta y que muchos están esperando con ansia, y se sabe que Claudia Sheinbaum esta semana tuvo una muy acalorada discusión con él al final de la semana, porque ya se había filtrado, bueno, ellos sabían muchísimo antes
el contenido del libro. Oigan, se drogaba para que lo calmaran con hongos alucinantes. Pues le daban sus microdosis de hongos para que se tranquilizara. Tranquilo, mijo. Ahora imagínense a un güey drogado dándole consejos a López Obrador y hoy a Claudia Sheinbaum. O sea, está muy cañón. Bueno, pues es que entonces por eso es que se ha hecho un escándalo el decreto que Jesús Ramírez le asesoró a López Obrador para que se hiciera. Les cuento rápido. Un decreto a la medida de Jesús Ramírez, afectación al erario por 27,000 millones de pesos. El exvocero de López Obrador utilizó un decreto sobre los extrabajadores de Luz y Fuerza, la compañía esta que estaba en la Ciudad de México. Esto lo utilizó como instrumento de operación política, usando recursos públicos para construir redes clientelares con fines políticos, según el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer. Y este es el capítulo que adelantó Proceso. Lo pueden ver, les voy a dejar, aquí está, en la descripción el link. Les voy a leer la primera parte tal cual como está escrito. Y luego ya les comento realmente de qué se trató este decreto y les voy a enseñar de qué nivel es el daño. Comenzamos. El exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas utilizó un decreto presidencial sobre extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro como instrumento de operación política y construcción de redes clientelares. Según el libro de Julio Scherer, en coautoría con Jorge Fernández Méndez, el programa de compensación vitalicia, presentado como acto de justicia social, careció de sustento jurídico y financiero, generó un pasivo de casi 27,000 millones de pesos, fracturó al Sindicato Mexicano de Electricistas y colocó recursos públicos al servicio de intereses políticos, recursos públicos para intereses políticos. Esto todo comandado por Jesús Ramírez Cuevas, el exvocero de López Obrador, incluida la precandidatura de Clara Brugada. Este libro está por salir al público el 11 de febrero, mañana. Mañana. Bueno, les voy a explicar. Es muy larga. Tienen que ver les voy a dejar el link. Es muy largo. Adelantaron un capítulo en la revista Proceso y viene la narración del libro. ¿Qué hicieron? Jesús Ramírez buscó a los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Se los voy a resumir. Buscó a los extrabajadores. Los extrabajadores ya se habían arreglado con el gobierno federal. Se arreglaron desde Felipe Calderón, porque siempre tuvieron a López Obrador detrás jodiendo. Por cierto, Javier Lozano era el secretario del Trabajo y Javier Lozano negoció con los líderes del sindicato y aceptaron ya la liquidación y todo el tema de... Hubo algunas facciones adentro del sindicato que no estuvieron de acuerdo, que sus líderes los vendieron, la típica historia. Pues porque seguramente a los líderes les dieron más lana. Pero el tema ya estaba arreglado. A ver, mal o bien, el tema ya estaba resuelto. Ya. Pero Jesús Ramírez, cuando entra López Obrador, busca al sindicato que ya no trabaja, que ya estaba liquidado, busca a los extrabajadores y les dice, oigan, no, está injusto lo que les hicieron, vamos a hacer un nuevo programa de compensación y de pues darles una lana vitalicia. Les vamos a dar para siempre. Los vamos a rescatar y vamos a hacer un programa en el que ustedes reciban hasta seguro de vida, o sea,
Lo que ya estaba resuelto por el gobierno, Jesús Ramírez lo fue a descomponer, lo trajo y convenció a López Obrador para que hicieran este nuevo programa como una justicia social. ¿Qué le habrá ofrecido a López Obrador? No sé, pero son menos de 8,000 trabajadores. Menos de 8,000 trabajadores que se convirtieron en su brazo armado. Después andaban en todos los eventos de AMLO, eran los que echaban porras. O sea, estos trabajadores se convirtieron en la base clientelar de Morena. Oiga, nos costó 27,000 millones de pesos ese show. ¿Y recuerdan cuando Clara Brugada comenzó a hacer su precampaña frente a Omar García Harfuch? Y Clara Brugada va a un evento del sindicato y ahí el sindicato la destapa. Se volvió un escándalo. Después tuvieron que borrar las publicaciones del sindicato porque resulta que era campaña anticipada. Pero ese es el resultado de lo que había hecho Jesús Ramírez, tener un grupo de personas que siempre estuvieran a la disposición de la necesidad política que tenían. Y con esto, pues influían en los temas, como insisto, como el de hacer a Clara Brugada candidata. De nada le sirvió porque Omar García Harfuch le ganó a Clara Brugada con todo ese dinero que le metieron a Clara Brugada. Terminó Omar García Harfuch superándola por mucho. Así que malos operadores, sí. Y que funcionara esto, no. O sea, no vimos eventos masivos de 8,000 personas, no. Ese evento donde destaparon a Clara Brugada no superaba las 800 personas. Así que bueno, Jesús Ramírez fue a hacer esta estupidez. ¿Cuánto nos ha costado? Mucho dinero, porque son compromisos que se van a acabar. Espérame, entró un comercial. Muchos de estos compromisos que se adquirieron van a durar hasta el 2080. O sea, estamos embarcados por culpa de ellos. Me estoy adelantando, de verdad, vean el capítulo completo, es enorme, enorme, enorme. Estoy adelantándome al cuánto, por ejemplo, podríamos hacer. Extrabajadores. Por cierto, salió un decreto primero, no le gusta a Jesús Ramírez y después hacen una fe de ratas en el decreto y modifican para que entraran todos. O sea, sí traía una intención Jesús Ramírez de esto. Estoy yéndome. Hasta el 2086. Hasta el 2086. La cifra es de 27,000 millones de pesos y la vamos a deber hasta el 2086. Para dimensionar este monte, voy a leerles este párrafo exacto. Según el estudio actuarial del INDEP, el pasivo generado por este esquema impulsado por el exvocero de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, asciende a la cifra monumental de casi 27,000 millones de pesos, hasta el 2086. Para dimensionar este monto, con este dinero podrían construirse al menos 150 hospitales de primer nivel. 150 hospitales. Según los costos estimados por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, también podría otorgarse más de 1.2 millones de becas anuales al programa de las que dan, pero podría cubrir 60,000, 600,000 pensiones de adultos mayores. La magnitud del compromiso financiero revela no solo una afectación a largo plazo, sino una profunda desproporción frente a prioridades sociales urgentes. ¿Cuántas medicinas podríamos comprar? ¿Cuántas? De verdad es impresionante. Insisto, el programa, de hecho no son 8,000, el programa suma a 7,133 personas. El gasto ejercido, 3,537 millones de pesos. Pero todavía debemos mucho. Así que bueno, ni venganza ni perdón, dice Julio Scherer, pero mientras ya nos puso el radar enfrente, hay un escándalo por esto, y ese es uno.
Ayer, ayer, ayer Carmen Aristegui, perdón, estaba divagando. Ayer Carmen Aristegui leyó otro capítulo, la página 205 del libro. A ver, esto que les acabo de decir es el escándalo en todos los medios. De hecho, anoche lo comentó Loret. Esto de los 27,000 millones. Este es el escándalo que ha generado en todos lados y que es la bronca. Pero ayer Carmen Aristegui leyó uno de los capítulos que a ella le dieron como medio, a ella nada más. No puedo poner el video, también vayan a ver el video de Carmen Aristegui. Y lo que reveló fue fuerte. Jesús Ramírez Cuevas metido hasta el cuello con el crimen organizado. Esta parte se pone fuerte, fuerte. Este primer capítulo nada más habla de la influencia que tenía Jesús Ramírez y cómo desviaron dinero, recursos para temas políticos y eran recursos públicos, y cómo endeudaron al país por una estupidez como la que este sujeto impulsó con la cercanía que tenía del presidente. Pero lo que a continuación voy a narrarles en el próximo podcast es fuerte. El vocero de López Obrador metido hasta el cuello en el crimen organizado. No es raro, o sea, una asociación delictuosa, una asociación intolerable con los narcos, dice Donald Trump, la Casa Blanca. Pues ahí tienen a Jesús Ramírez. No se pierdan el podcast que sigue a continuación. Por lo pronto, esto ha sido el pretexto para un gran pleito entre Claudia Sheinbaum y Jesús Ramírez, que no se quiere ir, que él siente que López Obrador es el que da la última orden, y tiene toda la razón. De hecho, Adán Augusto se lo dijo a Claudia Sheinbaum. Hasta que hablé con el que se tenía que hablar, tomé la decisión. No, o sea, a mí no me ordenó Claudia que me fuera, hasta que hablé con el que se tenía que hablar. Seguramente Jesús Ramírez va a decir lo mismo. Hasta que hable con el que se tiene que hablar, yo me voy. Pero por lo pronto Claudia Sheinbaum le está pidiendo su cabeza, porque el escándalo se viene monumental. El libro empieza a circular mañana, así que vamos a ver muchos programas de análisis de ese libro. Yo por lo menos me estoy adelantando con 2 temas en estos 2 podcasts que van a ver en RITV. Suscríbase al canal, denle click a la campanita, comparta el video, comenta el video, dale like o dislike. Nos vemos en un siguiente podcast. Vámonos.